Perfiles de las personas interesadas y que trabajan con VBA Excel. Estás en la lista de mini vídeos de Gerardo Excel. Hace unas pocas semanas publicaba un vídeo en el que hacía un análisis de más o menos una estimación de cuántas personas utilizan Excel y de las cuales aproximadamente el 9% tenía algún interés en macros. La semana pasada estuve haciendo un análisis en cuanto a cómo ese conjunto de personas que forman ese 9% han ido creciendo en autonomía y velocidad en el aprendizaje de VBA a través de las diversas herramientas o medios que hemos tenido a disposición, ¿no? Que hablaba de cursos presenciales, blogs, foros, vídeos o herramientas de inteligencia artificial actualmente. Muy bien. Entonces, en este vídeo, o que os traigo como una continuación del análisis, es un tipo de análisis de los perfiles de las personas, de ese 9% que componen todas esas personas que tienen interés en el aprendizaje de VBA, cómo podríamos agruparlos, cómo podemos sintetizarlos. He hecho varias búsquedas por la web, incluso tratando de contrastarlos con la inteligencia artificial. Sí, para ver si más o menos coincidían. Y realmente esto me ha dado una síntesis bastante cercana por lo que las consultas a la realidad. Importante antes de entrar en cada una de ellas. Cada perfil es legítimo y responde a necesidades y motivaciones diferentes. Es decir, no hay ni mejor ni peor. Cada persona se acerca o se relaciona con VBA Excel de la manera que quiera. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo ha ido o cuáles son esos perfiles en el cual principalmente la autonomía va creciendo, ¿sí? Sería como el criterio principal en el orden que estoy mostrando. Mirad, para que se vea mejor he puesto un gráfico en cada hoja. Entonces, el primer perfil le llamamos el resuélvemelo. Sí, es decir, su motivación es solucionar un problema inmediato, una situación específica. Entonces busca un código más o menos listo y que funcione. Entonces tiene una autonomía baja en su relación con VBA Excel, ¿de acuerdo? El perfil número 2 es el adaptador, ¿no? Entonces tiene una serie de situación concreta, entonces la quiere resolver y ¿qué hace? Pues toma ejemplos de blogs, vídeos de inteligencia artificial y los ajusta, ¿sí? Hace pequeñas modificaciones para hasta que funcionan, ¿sí? Entonces no tiene una autonomía grande, ¿sí? Y entonces lo que busca es una solución un poquito más elaborada. El perfil número 3 es el buscador de soluciones. Entonces quiere buscar en su trabajo o para su condición personal y automatizar procesos. Entonces combina informaciones de varios medios, como vimos en el vídeo de la semana pasada. Entonces ya sabe leer el código en un sentido que ya entiende estructuras básicas, empieza a razonar soluciones. Entonces normalmente es que sabe lo que quiere, pero en varias situaciones no sabe cómo hacerlo o qué estructura elegir, ¿sí? Entonces la autonomía ya empieza a ser un poco mayor. El cuarto perfil sería el aprendiz serio, ¿sí? Es decir, ya tiene un dominio de VBA un poco más eficiente y la autonomía es un poco mayor. Entonces estudia, compara soluciones, pregunta por buenas prácticas, ya comprende el lenguaje, estructuras un poquito más complejas, ¿sí? Entonces ya no solo busca la solución, sino quiere entender qué solución o qué estructura es mejor para este caso concreto que tengo. El perfil número 5 es un desarrollador funcional, es decir, ya consigo crear soluciones robustas, ordenadas y reutilizables, ¿sí? Organiza módulos, funciones, entonces domina el lenguaje a nivel práctico y estructural razonablemente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una frase típica, esto debería ir en un módulo separado, aquí para esta situación ya sé qué estructura crear, por ejemplo, necesito una estructura de diccionario, de colección o lo hago con arrays, es decir, ya tiene una idea muy clara de qué hacer. Y el perfil número 6 llamaríamos, por ejemplo, el arquitecto VBA, ¿no? Ya es capaz de crear sistemas completos, escalables, mantenibles, reutilizables, tiene una digamos, un perfil de muy alto, pero sobre todo yo destacaría que tiene un pensamiento arquitectónico y de diseño de una gran profundidad, ¿sí? Ya no solo piensa en su solución, sino también piensa mucho en el usuario final, ¿sí? ¿Qué va a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar o cómo puedo construir esto para que el usuario final tenga las facilidades más necesarias, ¿sí? Muy bien.
Entonces, esto es más o menos después del análisis realizado, los 6 perfiles, porque obviamente tengo que sintetizar toda esta información de cuál serían, cómo las personas se acercan en cuanto al aprendizaje de VBA. Y todos los 6 perfiles compondrían, como viene el primer vídeo, ese 9% de las personas interesadas en VBA. ¿De acuerdo? Entonces, mirad, ahora queda la pregunta, ¿con cuál te identificas tú mejor? Obviamente a veces te puedes identificar con uno o estás entre un paso y otro, ¿sí? ¿Cómo es tu autonomía y tu relación con VBA? Y todo esto puede ir cambiando, depende del interés, de las necesidades de las personas. Importante, como he dicho al principio, cada perfil es legítimo y responde a necesidades y motivaciones diferentes. Ahora, como finalización, pues te quiero invitar a que me dejes tus comentarios de en cuanto a qué perfil más o menos te identificas mejor o probablemente, como en muchos casos, como también comparto en mi caso personal, pues tal vez entré por aquí y poco a poco vas creciendo porque tienes interés y quieres buscar soluciones, ¿sí? Nada más que por esto. Entonces ahí vas creciendo en, sobre todo en autonomía en cuanto y a la comprensión estructural del código. Muy bien, entonces déjame esos comentarios, te invito a dejarlos y obviamente a darle al botón me gusta, suscribirte a mi canal y a compartir para que más personas puedan conocer mi canal y aprender con los contenidos que publico. Y nada más, hasta el próximo mini vídeo de Gerardo Excel.